Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Ya estamos a viernes, ya estamos a 21 de agosto. Increíble, pero el tiempo va pasando demasiado rápido, pero gloria a Dios que seguimos adelante. Seguimos confiando en el Rey de Reyes, en el Señor. Gracias por el que estás con nosotros en esta tarde de viernes, en la cual estamos estudiando el libro de los Efesios. Te recuerdo nada más, un recordatorio, que los martes estamos viendo el libro de los Hechos. Ya vamos en el capítulo 5. Los miércoles a las 7 de la tarde, recuerda, tenemos la oración aquí ahora en la capilla. Así es que estamos abriendo desde las 6:45 y tú puedes mandar tu petición y aún hay una persona que las está recibiendo y oramos en ese momento por tu petición. Igualmente te estamos pidiendo que mandes agradecimientos o un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo de oración. Es importante que el pueblo conozca de lo que está sucediendo, lo que está pasando en la vida del cristiano, cómo Dios se está moviendo en una manera inmensamente grande. Yo sé que hay muchos testimonios, así es que si lo puedes escribir, aquí lo vemos y lo anunciamos a todo el pueblo, que vean las maravillas que Dios está haciendo. Tenemos que anunciar las noticias, tenemos que anunciar las buenas nuevas. Y yo lo sé que está trabajando en cada uno de nosotros. Eso es los miércoles. El viernes, por lo tanto, tenemos el estudio como el día de hoy. Y los domingos. Los domingos ya estamos teniendo el servicio afuera de las instalaciones, en el estacionamiento. A las 9 de la mañana empezamos. Te pedimos que llegues unos 10 minutos antes, en lo que los hermanos empiezan a acomodarte y tomes tu lugar, porque nada más es una sola hora. Vamos a estar, recuérdalo, de 9 a 10, tenemos la alabanza en vivo y la predicación en vivo. Tú que nos ves a través de Facebook Live también, recuérdalo, lo estábamos transmitiendo a las 10, pero ahora estamos transmitiéndolo a las 9 de la mañana por Facebook Live. Y más tarde lo podrías ver en YouTube, que lo subimos también. Así es que te doy la bienvenida. Estos son los anuncios que tenemos. Este domingo a las 9 de la mañana te esperamos aquí en el templo. Vamos a alabar juntos y vamos a escuchar la palabra de Dios en este maravilloso verano que Dios nos está dando. Ese sol que está impresionante, ese sol que nos cobija, ese sol que representa la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Así es que, hermano, vamos a iniciar, vamos a pedir que ahí en tu casa inclina tu rostro y vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Señor, en este momento, Señor, te damos gracias. Ya estamos a viernes, agosto 21 del 2020. Tu gracia y tu misericordia nos ha acompañado a este momento. Podemos ver que tu mano preciosa nos ha cuidado, nos ha protegido. La sangre de nuestro Señor Jesucristo envuelve nuestras vidas, Dios mío. Gracias te doy también por todo lo que has hecho en la vida de nosotros. En cada uno has hablado a través de esta pandemia. Hemos visto las cosas y vemos las cosas diferentes. Pero aún te doy gracias, mi Dios, porque tú sigues siendo fiel. Tú nunca nos has dejado, nunca te has apartado de nosotros. Mi Dios, bendice este estudio que vamos a tener el día de hoy. Bendice mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, y sé tú, Padre, trayendo este estudio para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Así como la ves, ahora estamos en el templo y gracias porque sabemos que ya pronto el Señor va a limpiar de esta pandemia todo lugar, todo rincón de este planeta y podamos regresar a la vida que teníamos antes. Pero seguimos trabajando. Y el Señor sigue trabajando con nosotros. El Señor está dándonos consejos, guianza, nos está enseñando y mostrando muchas cosas. Así es que los viernes no hemos parado, ya llevamos 22 viernes que hemos estado contigo. Hemos estudiado el libro de los Salmos, el libro de Efesios y muchos libros más que hemos estado y espero que hayan sido de bendición. Y hoy vamos a estar hablando de Efesios capítulo 3. En el capítulo 1 y 2 que hemos visto, recuerde que Pablo escribe desde la prisión esta epístola a Efesios.
Efesios es considerada la corona de Pablo. Es donde expresa sus más grandes sentimientos a los de Éfeso. Así es que es una de las escrituras más maravillosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento y por supuesto de las cartas paulinas de Pablo. Así es que en el primer y segundo capítulo que vimos del libro de Efesios habla acerca un poquito doctrinal, igualmente que en el 3. Nos habla en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos habla acerca de la iglesia como cabeza y la iglesia como cuerpo. En este capítulo 3 igualmente está hablando de algo doctrinal, está hablando de la presencia de Dios en estos tiempos. Y vamos a ir a la palabra, vamos a darle lectura en el capítulo 3 del versículo 1 al 13. Lo vamos a leer como lo acostumbramos en la Reina Valera y después vamos a darle lectura en el lenguaje actual. Así que si me acompañas, Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, el título es Ministerio de Pablo a los gentiles. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes le he escrito brevemente. Dice aquí en el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. El 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a darle lectura al lenguaje actual, el más sencillo. Y dice, yo Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes. Los que no son judíos, ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarle el plan que, gracias a su gran amor, había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a los santos apóstoles y profetas. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación
y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar lo que no son judíos, la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Eso lo hizo gracias a su poder. Y a pesar de que no lo merezco, pues yo soy la persona menos insignificante en el pueblo de Dios. También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Cristo y porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Señor, bendice tu palabra en esta noche, Dios mío. Gracias por la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros. Igualmente, Dios mío, usa mis labios, mi mente y mi corazón, y sé tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya hemos visto en el estudio de los Efesios, hemos encontrado en el capítulo 1 y el capítulo 2 los grandes propósitos de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. El judío, el no el judío, la salvación está para cada uno de nosotros. La iglesia como cabeza, la iglesia como cuerpo. Y ahora está revelando ese misterio. El gran misterio lo está revelando Pablo en esta carta a los Efesios. ¿Cuál es ese gran misterio? Dedica sus primeros versículos a mostrar que ese misterio fue escondido por Dios porque era un plan secreto. Lo más importante en la vida de cada uno de nosotros, como lo mencionó ahorita, es que en realidad necesitamos nosotros de ese Salvador, de ese Señor Jesús. Vamos a poner un ejemplo. Cuando empieza Adán, de la época de Adán a la época actual, en la época de Adán a Abraham no había judío. ¿Ok? Desde la creación con Adán hasta la época de Abraham no había judío. Toda la gente éramos normal, bueno, la gente era normal, tenía sus creencias, pero ya viene desde Abraham a Jesucristo, donde existen los judíos y los no judíos. ¿Te das cuenta que es un plan perfecto de Dios? Y podemos ver también que de la era ahora de Jesús a la actualidad, hay judíos, hay no judíos, ya vemos los creyentes, y ahora menciona los gentiles. Ahora empieza a mencionar Efesios esa gran oportunidad que somos nosotros, tú y yo, los gentiles. ¿Te das cuenta cómo podemos dividir las épocas de judíos, no judíos? Hoy en día también habemos judíos, no judíos y gentiles y cristianos. Son las épocas en las cuales la sabiduría tan grande de Dios nos hace notar todo el plan perfecto. Nosotros no podemos planear a una simple instancia inmediatamente. Por eso se llama plan y administración, lo dice la Reina Valera. Cuando hay un plan, se hace por etapas. Es imposible, hermano, que tú hagas un plan de principio a fin en una fase. Es muy difícil, pero sin embargo, Dios lo pudo haber hecho. Claro, por supuesto, Él es Dios. Él pudo haberlo hecho inmediatamente todo su plan, pero lo hace porque ama la humanidad, ama nuestro entendimiento, y tú y yo debemos estar acordados a lo que está poniendo como doctrina del misterio de Dios
en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como te dije, el periodo que había de Adán hasta Abraham, y el de Abraham empieza el judío, el no judío, y ahora encontramos los gentiles, como te lo dije ahorita, que somos tú y yo. Y nos habla claramente de una administración. Y vamos a regresar al versículo 1, 2 y 3, en el cual nos dice en la Reina Valera, nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí nos habla de una administración. Nos está hablando también de una revelación. Una administración, como tú bien lo sabes, es ministrar, conservar, tener y objetar sobre los planes que existen. En una administración hay planeación, dirección y control. Todos los que hemos estudiado administración, esta es la base de la administración. Como puedes ver, es planeación, administración y control, dirección y control. Es un proceso por el cual, hermano, todo tipo de administración debe darse. Son los principios de la administración: planeación, dirección y control. Así podemos ver que la palabra administración nos está siendo dada a cada uno de nosotros. Nosotros somos los mejores administradores de la palabra de Dios. Nosotros somos los mejores administradores que Dios ha dado la oportunidad para ti y para mí que seamos administradores. Aquí lo está hablando Pablo y lo está hablando en particular. Lo que quiere decir que le fue dada la oportunidad de administración, de administrar. Planeación, dirección y control. Así el plan de Dios es igualmente infinitamente perfecto. Como puedes ver, se le atribuye a la época que te dije ahorita, de Adán a Abraham, de Abraham a Jesús, de Jesús en estos tiempos, un promedio de 2000 años por periodo. ¿Qué es un tiempo para nosotros? Sí es suficiente, 6000 años, pero déjame decirte, la palabra dice que 1000 años es como un día del Señor. Si puedes observarlo, son simplemente 6 días en el transcurso de que vemos de Adán a nuestros tiempos. Lo que quiere decir que es un tipo de administración donde planea, dirige y controla. Así lo vemos nosotros cuando dice administración de la gracia. Y nos habla acerca de que la revelación que le fue dada a Pablo, por supuesto. La revelación que eran los gentiles. De que el amor y la gratitud, la gracia que le fue dada ahora presenta a los gentiles con ese gran privilegio y oportunidad de salvación. Que ahora, gracias a Dios, vivimos en esta época en la cual nosotros recibimos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más adelante en el versículo 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos del hombre, como ahora es revelado a sus santos y apóstoles, profetas, por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio que tenía Dios. Dios tiene todo planeado perfectamente y que dice aquí claramente que no se les dio a conocer antes a los que pasaron anteriormente. Porque es un plan, hermano. Es un plan perfecto diseñado por Dios. No se les dio a conocer en el tiempo pasado, sino que viene y se presenta con su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y ahora presenta el plan de salvación para todos, todo aquel que en Él cree. Si te das cuenta,
aquí Pablo nos está diciendo la época en realidad en la cual Dios estableció todos los tiempos perfectamente. Ahora la entrada principal, la entrada más grande que podemos tener es la invitación a los gentiles, a los que no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero aún podemos ver que está extendiendo a hoy en día la invitación a los judíos para que reciban a Cristo como su Salvador. Recuerda que siempre en los viajes misioneros, que los vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, todos los viajes misioneros que hizo Pablo, la primera predicación esa donde iba era a las sinagogas. Él, bien conocido por su conocimiento en el Antiguo Testamento, y tú conoces la historia de cada una de sus predicaciones, al primer lugar, a primera instancia o lugar que él asiste es a la sinagoga. ¿Por qué? Porque él conoce todo, conocía el Antiguo Testamento, conocía todo el libro del Antiguo Testamento bien, y había una manera de identificarse en las sinagogas con el pueblo. Y más adelante vamos a ver cuál era la mecánica de Pablo en las sinagogas. Pero sin embargo, nos vemos aquí que ahora el gran secreto guardado que había desde el principio era que la salvación estaba para todos. Y ahora entra la palabra gentil. Es la palabra que rompe en estos momentos cuando habla del misterio que no le fue dado anteriormente a la gente, sino el plan, la administración perfecta de Dios. Gracias a Dios nos ha tocado hoy en día que tanto tú como yo, hermano, que somos gentiles, ahora tenemos entrada para con el Padre. Hoy tenemos entrada directa con Dios mismo. No necesitamos absolutamente de nada. Nosotros que ahora dice ahí, coherederos pasamos a ser, así lo dice. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí viene la conciliación con todo el mundo. Ahora viene y nos expone que todo aquel que quiera seguir y recibir a Cristo como su Salvador, inmediatamente pasa a ser coheredero, no importando nuestro pasado, en lo que creíamos. Ahora creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. O sea, como puedes ver en esta doctrina que está poniendo, en la 4, 5 más adelante, estos 3 capítulos son un poquito más doctrinales y más adelante son los más prácticos, pero podemos ver aquí el énfasis grande, el misterio que fue revelado por la gracia, la revelación, que solamente a Pablo le dio el privilegio. Qué privilegio de Pablo haber recibido de parte de Dios ese otorgamiento de ser el portador de la palabra de salvación a los gentiles y a los no judíos, o los judíos también reciben esa gran oportunidad. Este libro de Efesios es uno de los más importantes que tiene redactado Pablo en todo el Nuevo Testamento, en todas sus cartas paulinas, que son 13. Podemos ver aquí cómo exalta como coheredero. Esas palabras son bien importantes, las que menciona en el versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros ahora del cuerpo de Cristo. Ahora son añadidos. Anteriormente estamos hablando de la época de Adán hasta todavía Cristo anteriormente. El pueblo no podía tener acceso directo con Dios, sino era a través de los sacerdotes, de todo lo que tú conoces. Pero ahora el plan de Dios cambió para que tanto tú como yo, a la hora que sea, podemos tener acceso directo, inmediato con Dios, a la hora que nosotros tengamos esa gran oportunidad. Gloria a Dios porque nos ha dado ese gran privilegio.
Gloria a Dios porque tanto tú y yo ahora ya no somos más gentiles y somos coherederos de Cristo Jesús. Ahora somos miembro, parte, añadidura, cercanía a Cristo Jesús. Qué gran privilegio. Y eso está al alcance de todo ser humano que exista en el mundo, en el cual quiera aceptar a Cristo como su Salvador. No simplemente nos hace, como vimos ahorita, coherederos. Quiere decir que hay una herencia eterna para nosotros. Quiere decir que somos destinados a tener una herencia para disfrutarla juntamente con el Señor Jesucristo allá en la eternidad. Ya no más gentiles, ahora nos llama coherederos. Ahora somos sus hijos. Nos ha dado, lo hemos estudiado, que ahora somos, nos ha dado ahora a conocer que somos hijos de Dios. Y lo pone de esa manera. Si te das cuenta, qué importante Pablo hablando a los de Efesio, que ahora les está diciendo, para que no hacer divisiones. Recuerdan el capítulo 2 que estuvo hablando mi esposa y en el 2, donde trata de integrar al judío, el no judío. Trata de integrar, de quitar la pared que había de división entre su pueblo. Me imagino que Dios fue un momento donde Él quería quitar esa pared. Él quería a su creación unirla con el amor tan grande que tiene Dios para toda la humanidad. Pero desafortunadamente existían los judíos y los no judíos. Pero los gentiles, quiero decirlo, y había una barrera que en realidad estaba en medio de nosotros. Pero gracias al plan divino y perfecto, al secreto revelado por Dios a Pablo, por fin se ha quitado esa pared que nos dividía. Ahora, judío, no judío, gentil, tenemos acceso al Padre a través del Espíritu Santo y a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran privilegio, hermano, está poniendo Pablo, haciendo el gran énfasis de los gentiles. Y yo creo que la gentil podíamos verlo casi al 99% alrededor del mundo. Pero Dios en su plan, en el secreto más profundo, porque Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Si no lo presentó en aquel tiempo anterior, gloria a Dios. Él sabe por qué hizo las cosas. Ahora, en estos tiempos donde tanto tú como yo tenemos ese gran privilegio, que somos coherederos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ahora sí, como dice en el 6, ahora somos parte del cuerpo de Jesucristo. No simplemente estamos a un alrededor, ahora nos añade. Porque no puedo ver yo un brazo fuera de mí, no puedo ver una pierna fuera de mí. Tiene que estar añadido a mi cuerpo, un miembro añadido a mi cuerpo. Asimismo nos categoriza de esa manera Pablo, bueno, Dios a través de Pablo, que nos hace parte del cuerpo, nos hace incrustarnos en Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano, qué precioso es esta palabra que nos está poniendo en este estudio el Señor? De que ahora estamos incrustados, injertados. No podemos estar nosotros separados de Jesús nunca más. Si Él nos ha llamado a salvación, si Él nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha llamado también a estar incrustados dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Y dice ahí en el versículo 7, dice, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Me encanta Pablo, sintiéndose la persona más humilde. Cierto, Dios lo escogió a él. Jesús lo escogió a él para ser el portador, el ministrador, administrador de la palabra de él. Ahora dice yo, que soy el menos, el más pequeño de todos, que me fue dada esa gran oportunidad y privilegio. Ahí está poniéndose él en lo más mínimo. Él está menguando completamente, porque no se siente todavía diciendo que yo tuve el gran privilegio. No, lo dice en una manera, en un énfasis, que yo siendo el más pequeño. ¿Te das cuenta cuando Dios nos da un ministerio? Un ministerio importante que nos dé Dios. Yo creo que algunos de nosotros percibimos ese ministerio que nos da el Señor y muchas veces nos engrandece ese ministerio. Pero déjame decirte que ahora, como lo vemos aquí en Pablo, un ministerio que ha sido dado a ti debe sentirse, tanto tú como yo, el más pequeño entre todos. Es el ejemplo que nos está dando Pablo aquí en este versículo 7 y el 8. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Aunque lo vemos bien como este hombre fue usado grandemente por Dios, como este gran hombre fue el portador del misterio del Señor. Ahora se siente el más pequeño de todos los santos. Déjame decirte que hoy en día, si tú tienes un ministerio en tu iglesia, debes sentirte, aparte de honrado y privilegiado, pero sentirte el más pequeño de todos. Porque es la manera en la cual obra Dios más excelente. Cuando menguamos, Él crece, y nos dice la palabra de Dios. Aquí nos está poniendo el ejemplo con las palabras exactas. Yo siendo el más pequeño de todos los santos. Ahí nos invita a que nosotros, aún que tengamos 50 o 40 años en la palabra, debemos sentirnos los más pequeños entre todos los santos. ¿Por qué? Porque Dios le agrada. Dios se mueve más grandemente en aquellos de humilde corazón. Así lo siento yo que lo está expresando Pablo. Yo nada más lo estoy comunicando cómo lo estoy leyendo y cómo lo estoy sintiendo. A ese hombre que para mí, hermano, Pablo, te lo he dicho muchas veces, Pablo tengo un gran respeto por ese hombre. Y yo, sin embargo, a través de este estudio puedo ver también esa gran sencillez, humildad, aunque tenía aún algo importante de parte de Dios, porque fue un administrador para revelar la gracia y el secreto más íntimo de Dios, le fue dado a ese hombre. Ahora, si Dios te ha revelado a ti un ministerio en tu iglesia, debes sentirte, claro, por supuesto, privilegiado, pero puedes sentirte también el más humilde, porque Dios ha puesto la mirada en ti y en mí. Es un ejemplo muy hermoso que nos da este capítulo 3, que nos habla de Pablo en el misterio revelado a aquellos. Y vamos a ir al versículo 9. Dice en el versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades y en los lugares celestiales. Aquí lo viene bien diciendo, escondido por los siglos. Y yo lo creo, porque Dios tiene un plan perfecto, un plan excelente, un plan hermoso, bien trazado, nada de fuera de tiempo,
Adán, Abraham, Abraham, Jesús, Jesús, hoy en día. Y nos da ese gran privilegio, como lo vimos aquí, que fue revelado después de siglos. ¿Por qué? Porque Dios así es. Él hace lo que Él quiere. Él tiene un plan perfecto, lo ha diseñado, planeación, dirección y control. O sea, Dios es perfecto. Me gusta, si vamos al lenguaje actual, en estos mismos versículos 8 y 9, si lo tienes ahí, lo vas a ver ahorita en la pantalla. Me encanta porque dice, voy a darle lectura desde el 7, versículo 7. Y dice, Dios ha sido bueno conmigo. Fíjate cómo dice ahí, lo estás viendo ahí en tu pantalla. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Fíjate qué lindo está diciendo todo esto y sencillo. Nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco. Pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. 9. También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Aleluya. ¿Te das cuenta que más simple no lo podemos entender? Yo, Pablo, el más sencillo. Y ese secreto que fue dado por siglos, ahora me es presentado a mí para anunciarlo. Y así lo conozcan la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires, sabrán que Dios es sabio en todo. Me imagino al pueblo de Éfeso escuchando estas palabras. Me imagino que ellos se sentían hasta cierto momento, dirían, wow, porque si puedes ver cómo Pablo los está poniendo a los gentiles, a ti y a mí, a un nivel de importancia delante de los ojos de Dios, no de la iglesia, del templo, no, delante de los ojos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo está elevándonos juntamente con los de Efesios. En Éfeso estaban escuchándolo y cuando escuchaban estas palabras escritas por Pablo, y recuerda, lo escribió desde la cárcel, y escuchando, yo creo que en ese momento cuando escuchaban esa lectura que había sido traída a Éfeso, y escuchaban los gentiles, tú y yo, y los empieza a alabar que somos coherederos, que somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora pone él en la manera de que él, siendo el más pequeño, el más humilde, me dieron la oportunidad de compartir los secretos por siglos. ¿Y para qué? Para que lo sepan toda la iglesia y que lo sepan aquí, como lo dice, todos los espíritus poderosos y los ángeles, que Dios es sabio y grande. Ese es algo que te corresponde a ti y a mí, hermano. Como cristianos, tenemos que tomar nuestra posición de administradores de la gracia, de ministrar esa gracia que Dios nos ha dado, esa salvación que Dios nos ha dado. Ahora nos toca a nosotros administrarla. Un buen administrador, hermano, sale adelante. Un mal administrador quiebra todo. Y a ti y a mí, hermano, a través de este estudio, tú y yo somos los grandes administradores. ¿Cómo? Planear, dirigir y controlar. ¿Controlar qué? La palabra del Señor. Tú y yo, hermano, tenemos ese gran privilegio
y oportunidad de compartir las buenas nuevas al gentil, al no judío, aquel que no conoce de la palabra de Dios. Que nuestro ejemplo, nuestro testimonio, hable por nosotros mismos. Ahora somos partícipes, somos coherederos, somos parte. Nada nos puede separar. Por lo tanto, tenemos que compartir esa gracia que nos fue dada a toda la gente. Así lo está expresando, para que lo sepan todos los espíritus poderosos, los ángeles, de que Dios es sabio. Él te reveló en sus tiempos lo que tú y yo sabemos ahora. Gloria a Dios porque tanto tú como yo nacimos en este tiempo. Gloria a Dios porque tú y yo estamos atravesando esta pandemia. Gloria a Dios porque Dios tiene un plan perfecto. Más vale que lo creas, hermano, como yo lo creo. Dios tiene un plan tanto para tu vida como para mi vida. Y por eso Dios es grande y es maravilloso. Y ya para terminar los versículos 11, quiero leerlo primero en la Reina Valera. 11, 12 y 13, que dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso por la confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y en el lenguaje actual dice: esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esta es una síntesis, como lo estoy leyendo, de lo que está diciéndoles Pablo. En el 11, esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. El 12 dice: gracias a Cristo y porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. 13. Les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Como puedes ver, en este final de esta parte del versículo 12, lo concluye claramente Pablo y dice de la siguiente manera: gracias a Cristo y porque confiamos en Él. Yo creo que tú y yo, hermano, en esta tarde hemos confiado en Él. Hemos puesto todo nuestro amor, nuestra fe y creemos en Él. Y porque confiamos en Él, tenemos libertad. Somos libres, tenemos libertad. No hay impedimento a través del judío, no judío, nada. No hay impedimento alguno. Hay libertad, como lo dice aquí en el lenguaje actual. Hay libertad para acercarnos a Dios sin temor. Yo creo que les estaba leyendo esas palabras a estos hombres de Éfeso y podían sentir que era la palabra de Dios mismo diciéndole: no tengan temor, acérquense a mí. Yo puedo ver que a lo mejor el Espíritu Santo, había una revelación en el espíritu de estos hombres de Éfeso, hombres y mujeres, que el Espíritu Santo les daba una sensación de una confianza plena cuando les decía: ahora tienes libertad de acercarte a mí sin temor. Puedes imaginarte el sentimiento, el espíritu que se movía en ese momento cuando estaban los hombres ahí en ese lugar escuchando esas palabras dadas por Dios y escritas por Pablo y para los gentiles. Yo creo que fue en la esencia, el complemento y el Espíritu Santo lo que hizo que esas palabras entraran hasta lo más profundo de cada uno de los oyentes que estaban ahí reunidos en Éfeso. Me imagino que fue un sentimiento de un gozo, un éxtasis, una felicidad, algo grandioso, y creo que lo puedo
describir de esa manera. Sin embargo, ahorita veo esas palabras poderosas, pero envueltas ahora en ese tiempo, en ese movimiento, en esa humildad, en ese poderío, en ese espíritu que estaba ahí, en esas situaciones tan grandes, que se nos pone la piel hasta chinita muchas veces, y poder escuchar esa voz a través de que haya sido. No sé ni quién la leyó, se presume quién la pudo haber leído, pero lo más importante que tenía un destino, ese destino era para esos hombres que estaban ahí, como lo es en esta tarde para ti y para mí, como lo dice aquí, y dice, confiamos en Él, tenemos libertad. Yo creo que esos hombres decían, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Lo decían y lo sentían, como en esta tarde nos puede decir el Señor. Acércate a mí. Acércate a mí con libertad y sin temor. Yo creo que esas palabras en esta tarde nos dicen algo a cada uno de nosotros. Nos dan la oportunidad, nos dan el privilegio de que en esta tarde, hermano, sin temor y con libertad, podernos acercar a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Esas palabras son hermosas, hermanos, lo que vamos a leer. Y me imagino, como te digo, regresando un poco y trasladándome a ese momento que estaba el Espíritu Santo, dando entendimiento a ese pueblo, explicación de todas las cosas. Yo creo que en esta tarde este estudio ha sido de gran bendición, hermano. Yo creo que lo hemos disfrutado tanto tú como yo. Y gracias, porque ahora podemos confiadamente, con toda la libertad del mundo y sin miedo, acercarnos a Jesucristo en esta tarde. Así es que, hermano, gracias por haber estado con nosotros en este estudio. Gracias porque ha sido un estudio que a mí me ha ayudado, me sigue ayudando. Puedo sentir todas las cosas hermosas que Dios tiene planeado. Así es que, hermano, este próximo domingo no olvides traer tu máscara. Es importante, tenemos que respetar a las personas adultas. Y el simple hecho, hermano, de portar nuestra máscara, estamos respetando a las autoridades y respetando a mi hermano que probablemente por mi culpa puede recibir algo que no es deseable. Así es que mejor usemos nuestras máscaras este domingo. Si no puedes usar tu máscara, como te lo dije la otra vez, es muy difícil hasta para mí, pero sin embargo, la tengo que portar. Así es que, hermano, si no puedes soportar la máscara durante una hora que estamos en el servicio, mejor quédate en casa, ¿ok? Ahí vas a estar más cómodo. Pero sí, hermano, te voy a pedir que portes tu cámara este próximo domingo. Dios te bendiga, hermano, que tengas una buena noche, cena rico con tu familia y que tengas una buena noche en este momento. Dios te bendiga y gracias por todo. Nos vemos el domingo.